bueno, ahora vamos a invitar a Yanancy y a Fabiola que pasen y a Cristian también para empezar con el panel de discusión. La idea es que las preguntas vengan principalmente del público. Yo voy a empezar con la primera pregunta y a partir de ahí vamos a seguir. Por motivos de tiempo, traten de, por favor, hacer la pregunta a una persona en específico para poder tener más preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, mi pregunta gira en torno a la relación que tienen estos nuevos medios con sus lectores. Pues si bien Fabiola comentaba que algunos tienen más de 5 años, en realidad son recientes. Ella hablaba también de ese sentido de crear comunidad, todos en realidad, de que no son audiencias, que hace esta relación más cercana. Mi pregunta ¿es una relación estable o está más sujeta a la crítica en caso de error que la que tienen los medios tradicionales, que tal vez se han equivocado muchas veces y la gente le sigue creyendo? ¿Y cómo se relaciona esto con la estabilidad económica que pueden tener estas nuevas iniciativas? Ok, bueno, usamos el término comunidad justamente porque hay gente que está fidelizada. Hablaba también de un poco de lectores o militantes del medio que se compran la idea del medio y que están dispuestos a pagar, como decía Cristian. Entonces, no estamos hablando de millones de lectores. De hecho, la manera como está pensada la comunidad de ojo público es aquellas personas que están interesadas especialmente en nuestro contenido. Cuando creamos el sitio, que es un sitio de periodismo de investigación, que tiene una agenda propia, queríamos llegar a tomadores de decisiones y a gente que estaba inconforme, digamos el perfil del inconforme en mi país, en Perú. Y hemos logrado tener una comunidad, hemos crecido en redes sociales muchísimo porque empezamos como una cuenta de Twitter, luego tenemos una plataforma de Facebook que ya vamos a llegar en Twitter a los cerca de 30,000 seguidores, que para nosotros es importante. No hablamos de millones de seguidores, pero hablamos de una comunidad muy fuerte. Una comunidad que cuando lanzamos algo o convocamos, no solo da like, sino comparte. Una comunidad que cuando lanzamos un proyecto para financiar con el club de amigos, que también tenemos un club de amigos, está dispuesta a darnos dinero. Y una comunidad que se compra el pleito también de nosotros, es decir, que apoya nuestras ideas, ¿no? Nosotros no ocultamos nuestra posición política en ciertos momentos del país. De hecho, hace poco en mi país estaba de cabeza, ¿no? Indultaron a Fujimori, nuestro presidente renunció y también el medio tuvo que tener una posición muy clara, ¿no? Y no jugamos a ponernos en el medio, sino también somos un medio que somos un grupo de periodistas que abiertamente toma posición cuando hay que hacerlo. Entonces, esa es nuestra comunidad, está muy identificada con nosotros y estamos hablando de visitas únicas a 50,000 lectores mensuales, que es muy importante para nosotros. Empezamos con mucho más, poquito, con menos personas, pero ahora esa cantidad de lectores nos es muy valiosa porque es muy fiel. Sí, yo nada más sumaría que sí, la irreverencia es una de las características de esta nueva cultura que en buena medida responde al ambiente digital, la irreverencia de las audiencias, ¿verdad? Las audiencias antes veíamos a los medios de comunicación como una cosa inaccesible, el cuarto poder, instituciones. Ya nadie las ve como instituciones, ¿verdad? Ahora la gente se burla, creo que la cultura del meme es súper reveladora en eso. La gente se burla de absolutamente todo lo que pasa y el público es tremendamente cruel en la forma en la que juzga la calidad o la falta de calidad de los contenidos, lo cual yo creo que es muy positivo. Por eso es que yo creo que la transparencia se ha vuelto en el valor fundamental de la era digital, en la forma en la que los medios conectan con la gente, la transparencia para decir, también nos equivocamos, también metemos las patas, también podemos enmendar, también somos humanos, también tomamos partido porque también nos afecta la realidad que estamos reportando. Entonces, yo creo que la transparencia es fundamental en ese sentido. Ok, entonces vamos a pasar a alguna persona que tenga alguna pregunta. Bueno, mi nombre es Roger Bolaños de la Universidad de Costa Rica y tenía una pregunta para Cristian. Ahora que él estaba diciendo lo de la segmentación, lo de no competir con los medios generalistas, es algo que yo también comparto, pero me estaba preguntando que, por ejemplo, tenemos también que segmentar geográficamente, ¿verdad?
y muchos de los medios costarricenses están más centrados en el área metropolitana y quizás hay zonas del área periférica de Costa Rica que están necesitando medios también. Entonces me pregunto también cómo podemos nosotros segmentar el mercado quizás periférico en Costa Rica para abordar quizás algunas otras zonas, zona sur, zona Huetar Norte, no sé, etcétera. ¿Cómo podemos abordar una zona que está virgen de medios, tal vez, verdad? ¿Cómo podemos abordar eso? Porque cuando podemos partir de un medio, como en la zona gran área metropolitana, podemos partir de lo que ya hay, pero donde no hay nada, ¿cómo empezamos? No es que no hay nada, ¿verdad? O sea, hay una gran audiencia probablemente necesitada de esa información, ¿verdad? O sea, más que no haber nada, hay oportunidad. Esto me recuerda a algo que es muy importante. El emprendimiento muchas veces, creo que los periodistas muchas veces hemos pecado como de ser mucho más papistas que el Papa, ¿verdad? Y siempre pensamos primero en el periodismo, primero en la función social del periodismo, y muchas veces los medios se conciben desde esa óptica, ¿verdad? Desde esa óptica mucho más de compromiso social, de valor social del periodismo, y eso está muy bien, pero a eso hay que incorporarle la vocación comercial de los emprendimientos. O sea, a nadie le sirve emprender un medio periodístico que tiene un gran compromiso social con su audiencia, si va a fracasar a los 6 meses, si no va a poder seguir pagándole a su equipo, etcétera. Tiene que tener una vocación comercial. Entonces, cuando se valora una oportunidad, ¿verdad?, para realizar una inversión o un emprendimiento, yo creo que hay que tomar en cuenta esos dos aspectos: el meramente periodístico, para decir, bueno, aquí hay una necesidad que podemos suplir, una necesidad informativa, y hay una oportunidad comercial, ¿verdad? Probablemente hay zonas geográficas que tengan mucho menos oportunidad de rentabilizar un eventual medio de comunicación, pero hay otras que se está cayendo. O sea, si pensás en Liberia, por decirte algo, o sea, y no hablo de Guanacaste, porque creo que La Voz de Guanacaste es un excelente ejemplo de lo que dije primero, es decir, es un medio que está concebido con su función social clarísima, y enhorabuena que les vaya muy bien, pero no tienen una vocación comercial, ¿verdad? Si pensás en una comunidad como Liberia, por ejemplo, hay una oportunidad devastadora para quien la aproveche, que tiene probablemente ambos aspectos. Tiene una necesidad social que aporta el periodismo y tiene una posibilidad comercial interesante. Buenas noches, mi nombre es Ricardo Sorno, soy comunicador y trabajo en la UNED. Bueno, es para Cristian, tal vez usted habló un poco sobre la convergencia de los medios y sobre cómo inclusive los emprendimientos en periodismo podrían ver ahí, digamos, un potencial. De hecho, es como básicamente usted habló un poco lo que es transmedia y el periodismo transmedia, que en realidad aquí en Costa Rica hay algunos intentos, pero no está como fuerte. Entonces, tal vez si podría como decir cuál sería una oportunidad concreta, digamos, en periodismo de transmedia que se podría hacer en Costa Rica. Yo creo que se han hecho cosas interesantes. Aquí creo que las televisoras son probablemente los que tienen la mayor oportunidad por la naturaleza del soporte, ¿verdad? Es decir, lo que llamamos la doble pantalla, por el hecho de que la gente está interactuando con la pantalla del televisor y probablemente está interactuando con su móvil al mismo tiempo. Entonces ahí hay ejercicios que en otros países se han explorado, que a mí me parece súper interesante, y creo que hay una enorme oportunidad. En general, los medios que vienen de otros medios tienen esa oportunidad. AmeliaRueda.com lo ha explorado un poquito porque Amelia viene de radio, ¿verdad?, de otro soporte, y entra a digital y lo que hace es una fusión de formatos. A lo que yo iba es a que no se siente que nazcan con ese espíritu, ¿verdad? Es decir, la forma en que se conciben muchos de esos productos, creo que hay especiales multimedia de Nación.com que han hecho un trabajo mucho más interesante en la forma en que convergen distintos formatos para construir un paquete informativo redondo, que le da al final al lector un valor, digamos, de la información que se está consumiendo gracias al uso de esos formatos. Es decir, como que está justificado, ¿verdad? Que no es por el fashion de usar infografías animadas que las vamos a usar, etc. No sé si te respondí. Buenas noches, mi nombre es Elsa Rojas. Tengo una pregunta para Fabiola.
A ver, ¿cómo hacer cuando se piensa en nuevos emprendimientos periodísticos, ya que una de las principales dificultades es el tema del financiamiento? Y vemos muchos casos donde los contenidos están supeditados a las diversas formas de financiamiento que se puedan encontrar. Entonces, digamos, como desde el caso de ustedes que empezaron con el tema de investigación y demás, ¿cómo hacer para que, a que el tema del financiamiento no condicione el tema de contenidos? Porque sucede mucho en los medios actuales, en los medios digitales. Creo que una palabra que ahora se usa mucho en los medios digitales que han ido evolucionando y que aparecen ahora en este universo porque están sobreviviendo, y sobrevivir significa que ya han superado esto de no tener un ingreso específico fijo o no tener un equipo más estable, es lo escalable. Es decir, empezar con algo semilla, ¿no? Y como explicaba Cristian, identificar muy bien tu audiencia, tu nicho, identificar por dónde vas a conectar más rápido y no necesariamente empezar con el presupuesto ideal, sino escalar hacia eso, ¿no? Repito esa frase que a mí me gusta mucho, que en internet es todo perfectible y puedes seguir experimentando hasta llegar a, digamos, a un perfil más adecuado. Y lo otro es la palabra que también mencionamos los tres, diversificación. No estamos condicionados justamente porque no solamente vivimos de la publicidad, sino vivimos de varias fuentes de financiamiento y no nos condicionamos a ello. De hecho, en Ojo Público tenemos una agenda muy grande de líneas de investigación y muchas el 60% hasta el momento viene de donaciones, de cooperación internacional fundamentalmente, pero son las propuestas de los periodistas o del medio, de los socios, que se presentan a estas organizaciones y que son aprobadas. Entonces tenemos una gran libertad para publicar. De hecho, muchos de los contenidos no se publicarían en un medio tradicional porque chocaría con la publicidad, pero en Ojo Público podemos hacerlo porque tenemos otro tipo de financistas. Buenas noches. Fabiola, bienvenida a Costa Rica. Yo tengo una pregunta específica para vos, porque cuando hablas de lo bien segmentado que está tu medio para una audiencia más sofisticada, interesada en temas de corrupción y transparencia, no puedo evitar pensar también en Convoca. ¿Cómo logra uno diferenciarse de un producto periodístico que se parece tanto, pero puede no ser igual? ¿Dónde encontrar el valor agregado? Y luego quería preguntarle a Yanansi y a Cristian de que acá en Costa Rica, ya lo vimos por los datos de penetración de Internet y también por la misma oferta periodística, la periferia sigue teniendo una demanda insatisfecha en muchos casos y también una oferta menos sofisticada. ¿Cómo podemos lograr entonces que cuando tenemos claro, por ejemplo, las oportunidades para segmentar por medio de la hiperlocalidad, esas suelen ser oportunidades muy claramente identificables en barrios gentrificados? Pero ¿qué pasa en los entornos menos privilegiados? ¿Qué le vamos a dar a esa gente para que se informe? ¿Cómo podríamos buscar una solución para ellos? Bueno, en mi país hay 3 medios digitales independientes con el mismo perfil de Ojo Público. Son Convoca e IDL Reporteros. De hecho, IDL Reporteros se fundó hace ya bastantes años, en el 2010. Fue como el pionero de ver que el periodismo de investigación tenía que migrar al Internet para poder seguir publicando y hacer las historias que eran más relevantes en el país. Pero lo que nos diferencia, creo yo, son los estilos de cobertura. Y celebro yo más bien que existamos 3 y no solo 1, porque eso ha fortalecido al perfil que queremos llegar, a esa comunidad. El lector de Ojo Público también podría consumir con gusto Convoca o podría consumir con gusto IDL Reporteros. Lo que hace diferente Ojo Público es que las líneas de investigación que tiene son más amplias. IDL solo ha cubierto un caso y apostó por ese caso. Gustavo Ritti, su fundador, lo explicó, el caso Odebrecht, el caso Lava Jato en realidad. Convoca tiene 3 líneas de investigación y se mueven en eso. Ojo Público tiene muchas más líneas de investigación. De hecho, un tema súper importante que no comenté tanto, pero el tema de la salud
nuestra nota más consumida y que hasta ahora, sin haberla vuelto a poner en redes, es un tema de salud. Es un doctor que lucha contra una aseguradora de salud porque se le murió la esposa y él descubrió todos los puntos chuecos en las pólizas de salud. Y es una historia, es casi una crónica, pero muy bien documentada de ese caso. Y es la que está en el top de las historias más leídas en Ojo Público. Y el tema de salud, por ejemplo, no se aborda en otros sitios digitales de periodismo de investigación, solo Ojo Público, solo por citar una de las líneas de investigación de mi medio. Yo creo, César, que son dos elementos. Creo que, y lo mencioné un poco, los medios regionales, que nosotros conocemos como medios regionales, que son periódicos de cantón o de provincia, y listados los que tienen este sello del Colegio de Periodistas, ninguno tiene realmente en este momento una vocación digital, ninguno. Bueno, entonces yo creo que una parte del tema pasa por eso. Sí, y bueno, y lo otro es lo que mencionamos, ¿verdad? Y es que sí, estamos claros que todavía existe una inequidad digital, sobre todo por acceso al Internet, pero el tema de los móviles es claramente un factor importante, y yo creo que entonces parte del tema pasa por eso, ¿verdad? O sea, por permitir que la gente acceda a contenidos a través de la plataforma móvil y que sean contenidos que tengan ese carácter, digamos, de localidad. Sí, eso es. Yo lo único que apuntaría es que el tema geográfico es una de las variables de esas poblaciones desatendidas, ¿verdad? Hay otro montón de poblaciones que probablemente están mucho más revueltas con todos nosotros en las zonas urbanas, rurales, etcétera, pero que nadie les está hablando y en términos informativos están descuidados. Una anécdota, nosotros en la agencia, para una marca de toallas sanitarias, esto hace 3 años, conseguimos una campaña una estrategia de marketing de contenido que necesitaba tener un hub de contenido, una plataforma, y entonces buscamos en Centroamérica, porque es centroamericana la campaña, buscamos un blog, una revista, un medio digital orientado a chicas con una vocación muy de salud sexual y reproductiva, etcétera, y no existe nada parecido, no lo encontramos. La marca optó por hacer la inversión, se desarrolló el sitio web de cero, que es una mobile magazine, que hoy por hoy tiene 250,000 lectoras, chicas, adolescentes de toda Centroamérica, la mayoría de ellas de clase baja, clase media baja, digamos, de situaciones vulnerables, que no tenían una opción de educación en salud reproductiva de ese tipo. Entonces de nuevo, este es un presupuesto que si hubiera estado el medio ahí, les resuelve la vida, ¿me entendés? O sea, es una oportunidad latente de atender y conectarse con audiencias determinadas, porque a los anunciantes también les va a interesar llegado el momento. Lo otro es que la pauta en medios sociales, ¿verdad?, está va de caída en términos de efectividad, cada vez es más cuestionable, y cada vez desde el punto de vista de los anunciantes también se cuestionan más si seguir poniendo toda la plata a social media versus alternativas de contenido locales. Entonces, oportunidad. Buenas noches, Juan Osorno de la Universidad Latina. Mi consulta es la siguiente: teniendo en claro de que la calidad de los contenidos, analizar nuestros nichos a los cuales vamos a llegarle, podemos pensar en esto: si la publicidad, ¿por qué no lo utilizamos también para beneficio del contenido original que creamos? ¿Qué tan contraproducente sería el usar la publicidad para promocionar nuestros propios contenidos, tomando en cuenta de que el alcance orgánico en las redes sociales es muy bajo, y eso nos ayudaría a posicionarnos más a nuestros públicos específicos? ¿Sería mal visto o sería una buena estrategia? No, es cero mal visto, hay que hacerlo. Lo que eso abre, que a mí me parece muy interesante, es todo un debate sobre los criterios editoriales con los que se pauta el contenido en redes sociales. Te pongo un ejemplo. Voy a hacer el ejemplo de Cero Hoy solo para ser capcioso. Si Cero Hoy publica una nota contra el presidente Luis Guillermo Solís, el expresidente Solís, y lo pone en redes sociales y le pauta $250 que se consuman en 12 horas, y al mismo tiempo publica una nota sobre, digamos, de una noticia positiva de esa misma administración, la pone en redes sociales y le pauta $10 para que se consuman en 12 horas. ¿Con qué criterio editorial se tomó esa decisión? Esa es la discusión que me parece que es muy, muy, muy relevante del tema de la pauta para
conseguir alcance a través de canales sociales, y es una discusión que nadie está teniendo. Pero que hay que usarlos como recurso, yo estoy convencido de que absolutamente sí. Es decir, hay que alcanzar a las audiencias de las formas que existen. Hay formas de optimizar esos recursos para que sean mucho más efectivos, y eso es algo que también hay que hacer, ¿verdad? Para no desperdiciar el presupuesto, que muchas veces va a ser escaso. Bueno, yo soy periodista del periódico Mensaje, un periódico que ya tiene bastante tiempo en la provincia de Guanacaste. Quiero comentarles que el periódico, yo ahorita recién empecé funciones en ese medio regional, y ese medio de comunicación tiene un sitio web donde nosotros lo que hacemos es postear las notas que salen en la edición. Es una edición mensual de mayo-junio. Entonces nosotros publicamos todas las notas en formato web para que las personas que no tienen acceso a la versión impresa del periódico puedan mantenerse informadas, y también nosotros contamos con las versiones impresas de ediciones anteriores. Eso era una aclaración. Perdón, pero eso es lo que no debemos hacer. Hay que hacer más que eso, porque eso es absolutamente insuficiente, y eso es no entender el potencial de lo digital, ni la forma en que la gente está consumiendo el contenido. Buenas noches, Emilio Ceballos de Flaxo. Tengo una preocupación alrededor de todo lo que han estado comentando, y tiene que ver con el asunto de la educación. El periodismo también es formador y también es educador, pero la preocupación es el satisfacer las expectativas de los consumidores de contenidos. Puede generar que de alguna forma dejemos nuestro rol formador por el rol de desarrollar contenidos que sean relevantes, apetitosos, ingeniosos para el público. Eso es. Bueno, lo que diría es que lo que ha mencionado no colisiona, al contrario, tendría que estar en sintonía. Nosotros hacemos periodismo de investigación, pero estamos dispuestos a ir a todos los formatos posibles. Hemos hecho una cobertura de un problema social de una minera y una comunidad nativa en Perú, un conflicto muy grande en versión cómic, porque queríamos llegar a otro público, no solo a los que consumirían el reportaje o se leerían los 30.000 caracteres que a veces suelen tener los reportajes de largo aliento de Ojo Público. Hemos ido al revés de lo que comentaba el colega anterior, de la gente que no tiene internet, pero que también quisiera tener buen contenido, historias interesantes, historias bien contadas. Hemos hecho ediciones especiales impresas y se han distribuido de manera gratuita porque hemos conseguido un sponsor para que se publiquen así. Estamos haciendo historias que son más una experiencia, como funciona un poco la lógica de trabajar con data, de que la gente misma busque el dato que más le interesa dentro de una investigación que publicamos, pero que no necesariamente el reportaje es el dato que ellos quieren ver, sino navegar y encontrar ellos mismos la información que más les es relevante o más útil. Hemos hecho plataformas que son pensadas para el servicio en los temas de salud. Entonces yo creo que el reto, porque no es tampoco fácil, es pensar bien en qué, si digamos así, en qué empaquetadura le mandamos al lector o le ofrecemos al lector o a nuestra comunidad lo más relevante desde la propuesta que tenemos, ¿no? Y eso es una constante dinámica de estar pensando cómo hacemos. Periodismo de investigación de calidad queremos seguir haciendo, pero tenemos que estar dispuestos a ir a las redes donde está la gente, porque la gente no nos va a buscar. Nadie entra a nuestro sitio poniendo ojo-publico.com. Ese no es el canal de distribución. La gente está en Perú, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Tenemos que ir ahí y tenemos que entonces diferenciar el formato para que sea leíble en el móvil, por ejemplo. Ojo Público sí tiene una versión móvil, tratamos de ser súper limpios en que
sea muy sencillo navegar en nuestro sitio web, porque si no, no se van a pasar ni 3 minutos en el sitio, ¿no? Emilio, tal vez el tema es que los nativos digitales en Costa Rica no están haciendo eso, ni mucho de lo que Fabiola nos explicó que está ocurriendo en otros países de América Latina, ¿verdad? O sea, están creyendo que el clic fácil, digamos, es mucho de lo que hay que producir y no han entendido que hay otro tipo de contenido que sí puede tener alcance, ¿verdad? Eso es lo que no estamos viendo ahorita aquí en Costa Rica en los nativos digitales. Y eso es lo que nos falta aquí. Hola, tengo 2 consultas. La primera tiene que ver con el sabotaje o las veces que sacan del aire los medios digitales, que hemos visto casos grandes como el del Semanario Universidad antes de las elecciones y hace poco, si no leí mal, creo que a Cristian también lo intentaron sacar del aire. ¿A mí? Sí, no. Bueno, fue otra página, pero bueno, mi pregunta es si hay casos en Costa Rica más allá del grande del Semanario Universidad y en el caso de ustedes en Perú, ¿cómo lo han enfrentado? Y la otra pregunta es, todo esto que ustedes hablan del nuevo rol del periodista, de esta visión como de emprendedor que tiene que tener, de esta capacidad de analizar data y de tener un poco de marquetero en la parte publicitaria, ¿cómo se va a abordar este tema dentro de las universidades? ¿Cómo se va a cambiar un poco la parte programática para asegurarnos que ese nuevo chip venga incorporado y no estén solo con la parte de ser el Juan Santamaría de la ideología, sino que también tengan esta parte marquetera un poco incorporada? Bueno, algo súper importante que mencionaba cuando les hablé de los equipos tiene que ver con el perfil del soporte que tiene la plataforma o el medio que van a crear, ¿no? En el caso de Ojo Público, que es una plataforma digital, era súper importante estar seguros. Nuestra plataforma está en Drupal porque en ese momento los desarrolladores con los que conversamos, los conocimos en Hackers, era la más segura para evitar ser hackeados rápidamente, por ejemplo. Pero además de desde dónde comprar nuestro servidor, cómo ir evitando vulnerabilidades, aprender de seguridad digital, porque nos concebimos como un medio que va a ser muy incómodo, ¿no? Y era posible ser hackeados, ser sacados de línea. Pero tenemos una persona que es permanente, es parte de la redacción de Ojo Público, que es un desarrollador. O sea, así está concebida la redacción y esa persona también se encarga de la seguridad digital del sitio. Lo otro que mencionabas, yo creo que por eso existe esta experiencia de punto y aparte. Muchos de los planes de estudios de las universidades no están en la lógica actual, es decir, están, digamos, más habituados a convencionalmente cómo uno egresa y se va a integrar a la industria de los medios. No está pensada desde el lado administrativo. De hecho, en todo caso, en los planes de las carreras de comunicación social o periodismo tendría que haber no solo una materia que antes reclamábamos hace algunos años de periodismo de datos, de análisis, de estadísticas, que los periodistas no tienen que ser anuméricos, sino que al contrario, ahora es una necesidad poder entender mejor esto, sino también de administración, de tener otro tipo de visión. Porque, como explicaba muy bien Cristian, el panorama tiene ahora una expansión, se está expandiendo ese universo de medios digitales. Y si no queremos estar a años luz de lo que está pasando, pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Y la palabra adaptación es algo muy de estos tiempos, ¿no? Todo el tiempo tenemos que volver a aprender y no hay que tenerle miedo a eso. Yo agregaría eso a la segunda.
vamos a ver, aquí los planes de estudio no se pueden actualizar tan pronto como la actualidad lo está demandando, porque el CONARE no lo permite y las universidades también son lentas. Las públicas y la privada, las privadas tienen esa misma lentitud. Yo creo que es un tema de adaptación de los profesores a los planes, o sea, y la forma en que uno aborda el programa del curso que a uno le toca. Y creo que el problema es que somos profesores que no estamos entendiendo esto, no lo estamos viendo, por tanto no lo enseñamos, porque no se trata de llenar los programas de estudio de temas de administración, o sea, no tiene sentido, eso no tiene sentido. El tema es cómo generamos una dinámica diferente de pensamiento de los estudiantes, y eso los docentes no lo estamos haciendo, ¿verdad? Más allá de que también la universidad puede hacer cosas. Una parte de eso pasa en el caso de las universidades privadas, porque no hay absolutamente ningún incentivo para ser un docente, porque la paga es malísima, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo que conlleva hacer un trabajo de actualización constante, que cada curso siempre sea nuevo y diferente, no está recompensada adecuadamente, ¿verdad? Entonces hay como un círculo ahí un poco perverso que está afectando eso, y entonces sí, sacamos a los chicos graduados para que sigan haciendo el periodismo de hace 20 años. Yo le agregaría que hay una gran interrogante, que es qué pasa con los estudiantes. Las generaciones que están entrando a la universidad este año, el año pasado, hace 2 años, están entrando a estudiar periodismo en un panorama en el que saben que básicamente, yo decía temprano que cuando hablamos de la crisis del periodismo, la gente dice es que en periodismo no hay trabajo. Yo estoy convencido que cada vez hay más trabajo, lo que no hay son salarios, ¿de verdad? O sea, nadie te va a pagar el salario. Entonces, la gente que está entrando a la universidad este año tiene que saber que cuando se gradúe probablemente nadie lo va a contratar. Las plazas que hay van a seguir siendo las que hay, y van a haber algunos cuantos emprendimientos de gente que lo va a conseguir, pero van a ser pocos. Entonces, ¿cómo los estudiantes se permiten no aprender a emprender? Para mí es un gran interrogante, porque además estamos hablando de generaciones que son nativas digitales, que vienen absolutamente incorporada la cultura digital, y sin embargo se conforman con esa propuesta educativa que reciben, que no los prepara ni medianamente para un panorama que es complicado, bonito pero complicado. Bueno, ya con esto concluimos. Muchas gracias a Fabiola, a Yanansi y a Cristian por todo lo que hemos hablado el día de hoy, y muchas gracias a ustedes por haber participado. Gracias.